tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Por favor, queremos conocerte. Ingresa a menti.com mientras estamos esperando que todos vayan integrando esta sesión. Digita el código 4762102. Escribe tu nombre y cuéntanos alguna experiencia innovadora que hayas desarrollado o experimentado en alguna capacitación en tu organización. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Diana Ochoa, soy CEO de Reprende. Bueno, yo tengo más de 12 años de experiencia en áreas de aprendizaje y desarrollo en reconocidas empresas del sector educativo, financiero, industrial, construcción y minero. Esta experiencia que he tenido me ha ayudado a ser especialista en gestión de aprendizaje corporativo. Me apasiona el diseño instruccional y el manejo de plataformas LMS y metodologías disruptivas de aprendizaje. Bueno, además soy máster en Dirección Estratégica del Factor Humano de la Escuela de Negocios COI España, UPC, y psicóloga educacional de la PUC. Bueno, en resumen, soy una apasionada del aprendizaje que, bueno, hace poco tiempo, en realidad, hace unos 4 años, me enrumbé en una aventura para iniciar Reaprende. Reaprende es una empresa, es una organización que se especializa en diseño instruccional en diferentes modalidades, en modalidad virtual, remoto, presencial, on the job, bueno, en puesto de trabajo, etc. Nosotros utilizamos muchas metodologías en este rubro, en todo lo que es diseño instruccional, en capacitaciones, y realizamos distintos recursos, utilizamos distintas técnicas para armar proyectos que, bueno, tengan como foco, como objetivo, el aprendizaje y el desarrollo de las personas. ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir en el desarrollo de estas personas y contribuir también en el desarrollo del país. Bueno, hoy día tenemos este espacio en el webinar que tiene el objetivo de compartir, ¿no? Compartir conocimientos, compartir experiencias con un invitado de lujo. Bueno, hoy día tenemos a Carlos Alberto Rivera. Él es experto, especialista también en aprendizaje corporativo y estrategias para el desarrollo de personas. Carlos Alberto es una persona muy querida, muy respetada en este mundo del aprendizaje y para mí realmente es un honor, es un lujo tenerlo en este webinar para que nos comparta toda su experiencia. Buenas noches, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Gracias por permitirme conectarme y buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera, probablemente algunos de los que están asistiendo me conocen. Es un gusto estar aquí contigo, Diana, y espero que esta conversación sea algo que disfrutemos y aprendamos juntos de esta experiencia de aprendizaje, que también es una experiencia de aprendizaje este webinar. Sí, Carlos, realmente para nosotros es un honor. Por favor, ayúdame presentándote para que todos te conozcamos un poquito Ya, más. bueno, muy bien. Bueno, tengo muchos años, más de 26 años, yo creo que más de 30 años en el mundo del diagnóstico, diseño, facilitación y evaluación de experiencias de aprendizaje. Tengo una maestría en Chicago, en Educational Psychology, tengo varios diplomados, he sido docente en creo que casi todas las escuelas de negocio, universidades privadas de Lima, ¿no? Y actualmente soy jefe de gestión de experiencia de aprendizaje en Centrum Business School de la Católica. Y también en mis ratos libres y en los que puedo, sigo siendo consultor para empresas en temas de aprendizaje. Súper, Carlos. Bueno, toda tu experiencia, todos tus conocimientos nos van a ayudar un montón. Yo he sido tu alumna, Carlos, he sido tu alumna en la UPC. Recuerdo, he llevado un máster, unos cursos contigo y yo creo que muchos de los que estamos en el mundo del aprendizaje hemos sido tus alumnos. Muchas personas, porque yo me acuerdo que cuando te veía algunas veces, para ti debe ser normal, ¿no? Que la gente se acerque y te diga, ¡ay, sí, tú has sido mi profesor! Sí, bueno, no nos mucho, pero de todos, ¿no? Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que cuando uno ya va entrando a otra etapa de la vida, es bueno saber que ha podido aportar un poquito al conocimiento y sobre todo a la experiencia de las personas, ¿no? Y una muestra eres tú, Diana,
liderando este emprendimiento grande que ya tiene varios años de Reaprende, y eso me alegra haber contribuido, aunque sea con un granito de arena, a que eso sea realidad. Así que, Sí, realmente, Carlos. palabras. Es es un honor tenerte con nosotros y trabajar Gracias. juntos también. Gracias. Cuéntame, ¿cómo nace tu interés y tu pasión por el aprendizaje y la innovación? Te voy a contar un secreto, Diana, que de repente tú no sabes, pero mi primera carrera es que yo fue ingeniería meteorológica. Soy ingeniero meteorólogo por la agraria. Probablemente muchos no saben exactamente qué es. Son todos aquellos que tienen que ver con el tiempo, la atmósfera, el clima. Eso es el ingeniero meteorólogo. Y entré ahí por razones diferentes, ¿no? Diversas. Y ahí cuando estudiaba, porque es una ingeniería, hay cursos pues que los que son ingenieros y están en la audiencia probablemente me entenderán muy bien, pero cursos que son casi esotéricos, ¿no? Como por ejemplo ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones que uno aprende en primer grado, segundo grado, suben de grado y además cada variable no es una variable concreta, sino que se convierten en derivadas y entonces todo comienza a complejizarse al máximo para poder capturarlo en modelos matemáticos, la realidad de la atmósfera. Pero esto que suena aquí muy fácil era pues terrible y entonces algunos de los compañeros de la promoción, yo mismo, no logramos a veces salir de una clase entendiendo algo importante, pero unos entendíamos más y otros menos. Entonces ahí comencé yo a enseñar, a buscar cómo hacer que mis compañeros pudiesen entender lo poco que yo había entendido. Y ahí fue como comenzó la pasión. Enseñaba en el Centro Federado de Estudiantes de entonces, en academias, tratando de traducir lo que iba aprendiendo para los compañeros o las personas que no lograban capturar el asunto. Entonces ahí estaba el secreto. ¿Cómo hacer para entrar en la mentalidad de las personas y ver que capturen ese contenido, ese conocimiento? Más adelante cambié toda mi vida por completo, me metí en el mundo de las humanidades y de la educación, y cuando estuve estudiando en Estados Unidos toda esta maestría en psicología educacional, que no es lo mismo que acá, que tiene que ver más con colegios, allá tiene que ver más con adultos, fui convenciéndome de la importancia. Cuando más adelante entré en las organizaciones y en las empresas, esto se consolidó. Traducir el aprendizaje en resultados se convirtió en algo que realmente me apasionaba. Y aunque no siempre lo he logrado, haya estado presente y me ha llevado siempre en pensar en cómo innovar también. Claro, el aprendizaje es pues un arma potente, ¿no? El aprendizaje te permite desarrollarte, te permite transformarte, ¿no? Y de alguna manera la contribución que tú has venido haciendo siempre, porque esta docencia y esta enseñanza que tú brindabas desde tus primeros años en la universidad como estudiante, te ha permitido contribuir, ¿no? Contribuir en el desarrollo de las personas y bueno, y obviamente ese desarrollo de las personas se traduce en también el impacto que pueden generar ellos en otro contexto, ¿no? En las personas, en las organizaciones, ¿no? En la sociedad finalmente. Cierto, Súper, el tema es el impacto, tienes razón. sí. El tema es el impacto. Y la verdad que aprendizaje es un término que ahora ha ido recuperándose en una dimensión más amplia, Diana. Te cuento, o sea, yo creo que hoy en día hablamos de aprendizaje en dimensiones mucho más amplias y profundas, ¿no? Y eso me parece tremendo porque ya lo vamos linkeando a un proceso de transformación, como tú decías, ¿no? Y la verdad que es muy sencillo. Cuando alguien aprende algo, deja de ser la persona que era y se convierte un poquito en otra persona, ¿no? Cuando alguien va a una clase de idiomas y aprende 3 nuevas palabras en inglés o en francés y logra dominar esas 3 palabras, ya es otra persona. Antes no tenía esos 3 elementos, ahora los tiene y puede lidiar con el entorno de una manera diferente. Y eso me parece que es el poder enorme del aprendizaje. Sí, claro, ese es el poder, el arma, ¿no? Es una, es un arma que puede disparar así inmensamente, ¿no? Todo lo que puede generar, todo el impacto que puede gestionar es súper importante. Bueno,
Bueno, Car, al inicio de este webinar hicimos una consulta, una pregunta, pusimos en mente una pregunta para conocer cómo los participantes también han experimentado algo relacionado a lo que estamos conversando, ¿no? Relacionado al aprendizaje y a la innovación, porque el aprendizaje está también relacionado a la innovación y bueno, todos hemos tenido, digamos, un gran reto, todo el 2020, el 2028, muchos retos para innovar y transformar nuestra experiencia también, ¿no? En las organizaciones. Bueno, ¿qué te parece si entro al Menti y vemos algunas experiencias que nos pueden contar los participantes? A ver, vamos a... Acá está María José, que es la primera vez que viene a conocer este tema. Bienvenida, María José. Ojalá te apasiones como se apasionó Diana y muchos en este tema. Implementar el uso de Malifi en mi organización. Ahora los correos son mucho más efectivos y causan impacto visual. Muy bien. Quizás no está linkeado directamente a aprendizaje, pero es una innovación que tú has. Toribio Gómez ha hecho, no sé la innovación, pero bienvenido, Toribio. Katy, uso de trivias de capacitación, tiene opciones dinámicas, excelente. Algunos de estos nombres, incluso, yo conozco como unos 10, 11, pero algunos de estos son nuevos, así que qué bueno, ya me enteraré. Google Classroom para capacitar al personal de cocina en nuestros restaurantes, muy importante, una herramienta sencilla que nos permite casi funcionar como una plataforma de aprendizaje. Ahora Google Classroom se ha convertido pues en un boom, ¿no? En un boom, ¿no? En las Sí. organizaciones, en los colegios, ¿no? Porque, bueno, ahora el aprendizaje virtual, todo lo que nos ofrecen las plataformas de ahora, en realidad la han ofrecido hace muchos años y ahora, por todo el contexto de la pandemia, se ha, bueno, masificado, ¿no? Todo el aprendizaje Correcto. virtual se ha masificado. A ver, Janet dice que implementó comunidades de aprendizaje. Me encanta, Janet, que hayas planteado algo que quizás no tiene que ver con lo técnico, pero de lo cual vamos a hablar un ratito, porque la innovación trasciende lo técnico, es mucho más que lo meramente técnico o tecnológico, ¿no? Claro. Y vamos a hablar de eso también un poquitito, ojalá, más adelante. Sí, las comunidades de aprendizaje también es súper, ¿no? Es la gestión del conocimiento así, pero en vida, Mira, ¿no? Porque uno puede contribuir con todo lo que, o sea, uno puede de manera activa y pasiva, ¿no? De manera activa tú puedes contribuir con el desarrollo de conocimientos dentro de las comunidades de aprendizaje, pero también pues de manera pasiva lo puedes leer, puedes buscar, puedes conectarte con especialistas, expertos, ¿no? Es una bien. súper, digamos, es un contexto. Es un contexto que nos ofrece, no es necesariamente una herramienta, sino es todo un contexto, porque te ofrece, las comunidades de aprendizaje te ofrecen herramientas, especialistas, ¿no? Personas, fuentes de información. O sea, es una innovación súper importante, Janet. Sí, es muy importante. Detrás de esta idea de comunidad de aprendizaje está el concepto de que el conocimiento no lo tienen solamente algunos, sino que es un conocimiento que se va creando además continuamente y que se reparte y comparte y fluye a nivel de la organización o de las empresas. Y eso es un elemento central en comunidad de aprendizaje, ¿no? La idea de que hay unos cuantos expertos que poseen el conocimiento y que son los que lo transmiten, además en un rol muy activo y muy pasivo el resto, es un término que ya va dejando de existir. Y por otro lado, otro concepto bien asociado a eso está el lifelong learning. O sea, el aprendizaje es a lo largo de la vida y informal learning, porque las personas aprenden cada día en la experiencia con el mismo trabajo, interactuando con el cliente, interactuando con otros colegas, interactuando con los retos que les plantea el negocio, y ese aprendizaje es algo que si se logra sistematizar, acumular, repartir, colaborar, se convierte en un enorme potencial de aprendizaje para todos, ¿no? Entonces, lifelong learning, continuous learning, informal learning, son términos que están detrás de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y obviamente entra mucho la tecnología, ¿no? Sí, pues, sí, con la tecnología y los recursos que nos ofrecen ahora los aplicativos, por ejemplo, Nearpod o Kahoot o Mentimeter o, bueno, todo lo que nos ofrece
genial, y son también herramientas bastante importantes que se utilizan, se han masificado también antes. Se utilizaban, sí, pero no tanto como ahora, ¿no? Y realmente te ofrece una experiencia distinta ahora que tenemos bastante el aprendizaje remoto, te ofrece una experiencia bastante interactiva en la que el participante está súper activo, ¿no? Participa realmente en estas experiencias. A ver, Roberto Perca, ¿qué dice acá? ¿Hay algo? Está Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saber que estás ahí. A ver, Los dice, microlearnings. videos cortos. Sí, los microlearnings. Yo siempre cuando conversaba con algunos, a ver, cuando uno quiere preparar algo en la cocina, ¿no? Y quieres preparar, pues, no sé, un pastel de manzana, vas a YouTube y encuentras, pues, por lo menos 10, si no más, recetas de pastel de manzana en unos videos cortos, unos más largos, otros más breves, y que te dan el dato preciso de cómo hacerlo, ¿no? Y no tienes que aprender, no tienes que anotar, está ahí. Y tú puedes regresar cuantas veces quieres a ese video para aprender el pastel de manzana y terminas finalmente aprendiéndolo, fíjate. Y dura 3 minutos. La pregunta es, Claro. esto que ha tenido tanto éxito en el YouTube, ¿por qué no podía aplicarse a las organizaciones? Era clave. Claro, sí. Ahora el tiempo es pues fugaz, ¿no? Y el tiempo vale oro. Entonces necesitamos todo rápido, corto, ágil, dinámico para poder comprenderlo rápidamente, ¿no? De manera precisa, corto, preciso y claro, ¿no? Para eso de una vez empezar a aplicar, ver y aplicar. Ese es ahora, digamos, el enfoque, ¿no? Bueno, y en tu caso, Car, cuéntanos alguna experiencia retadora, alguna o algunas, puede ser, en la que hayas innovado también la gestión del aprendizaje. A ver, aquí voy a usar el término innovación en un sentido mucho más amplio que simplemente la aplicación de las tecnologías de información o de los apps o de herramientas de tipo digital o plataformas. Porque considero que la innovación, como vamos a ver más adelante, es un concepto que es mucho mayor, ¿no? Que tiene que ver con innovar, que tiene que ver con hacer algo nuevo, perdón, con cambiarlo, con actualizarlo, pero sobre todo con generar valor. Pero vamos a volver a ese tema después, pero quiero decir que desde esa perspectiva que estoy planteando. Entonces yo tenía dos experiencias que estuve pensando para esta conversación. Una tenía que ver con el despliegue de un nuevo modelo de desempeño. Implicaba un cambio en la manera de pensar sobre el desarrollo del colaborador y el rol del feedback, y que además iba a demandar más tiempo y dedicación a los líderes, que siendo buenos líderes estaban sumamente ocupados, y el tema del tiempo, de no tener el tiempo, cuando esto iba a demandar más tiempo, era un problema. Entonces, teníamos experiencias muy buenas en esta organización, pero fuertemente centrada en la dimensión cognitiva, ¿no? Buenos ponentes, buenas charlas, buenos materiales, pero claramente este nuevo modelo de desempeño implicaba un cambio de mentalidad, un cambio de mindset hacia algo que trascendiera lo cognitivo, o que en todo caso integrara elementos más afectivos, más de una nueva manera de mirar la relación con el colaborador y al colaborador mismo. Además no había muchos recursos, entonces conversando con el equipo se ocurrió hacer una obra de teatro, de microteatro, ¿no? Estos, así como existe hoy, bueno, habían antes los microteatros, y lo quisimos hacer además interactivo. Esto, fíjate, fue innovador porque supuso no solamente crear un guión con personajes y demás cosas que una obra de teatro necesita, ¿no? Desde un vestuario e incluir algunos elementos cómicos o de humor, sino que además teníamos que insertar dentro de la misma obra de teatro el modelo que estábamos tratando de plantear y casos que permitieran no solamente ilustrar el proceso, sino que además provocar o promoviera que algunos de los participantes actuaran como actores en la misma obra de teatro. Por ahí tengo, creo, una foto que creo que te la he pasado. Mira, aquí estoy. Sí, ahí está, ahí está. Ese que está atrás soy yo, actuando en teatro, en la cual están ellos, uno de ellos es un colaborador, en el cual está tratando de
de trabajar este modelo, mientras alrededor tenía yo a 50 líderes alrededor de este estrado, tratando de intervenir también y de conversar. De hecho, algunos de ellos pasaban a formar parte de la obra y fue sumamente innovador. Esa es como una primera experiencia. Y la otra, menos disruptiva desde el punto de vista conceptual, pero mucho más retadora desde el punto de vista de uso de herramientas, era generar un programa de liderazgo autoinstructivo ya sincrónico, que fuera co-construido con gente de la empresa y que utilizara, por un lado, recursos ya existentes y por otro, enfatizar mucho la curación de contenidos, que es otro elemento innovador, ¿no? Aquí también debíamos incorporar, había varios retos, ¿no? Por un lado era esto que dije, ¿no? De usar recursos ya existentes y curación de contenidos, pero también debíamos incorporar a líderes seniors como champions de este nuevo modelo, y además el programa debería abrir espacios de diálogo y colaboración de los mismos líderes que iban a llevar el programa y que adicionalmente tenían pues experiencias propias y que debían ser incorporados. Entonces era algo sumamente complejo porque había como muchos pedidos simultáneamente, pero pudimos armonizarlo, ¿no? Y la idea era diseñar múltiples recursos para que esto se hiciera realidad, ¿no? El despliegue iba a alcanzar a varios cientos de líderes en esta corporación, y este era un gran reto que teníamos y que demandaba pues una nueva manera de aproximarlo, ¿no? O sea, imagínate un programa que era autoinstructivo y asincrónico, ¿no? Entonces, todo lo que, a diferencia de otros programas, sobre todo de liderazgo, en el cual la presencialidad juega un rol sumamente importante, aquí no iba a ser posible eso, ¿no? Además nadie iba a pensar que venía la pandemia, entonces se comenzó a diseñar a inicios del año pasado y vino la pandemia y había que continuar porque eso no podía parar. Entonces el énfasis en lo asincrónico, en lo remoto, también fue un reto. Claro, y en estas dos experiencias has optado por tener digamos, el aprendiz siempre es el protagonista, ¿no? Mientras que al inicio contabas que antes había como que un paradigma que era el participante, era, bueno, un paradigma, voy a decir, por decirlo así, que era cognitivo y era un poco receptivo, ¿no? En el que el participante simplemente recibía, leía y comprendía, ¿no? A pasar a un modelo un poco más activo, en el que el participante ya es partícipe y constructor de su propio aprendizaje, ¿no? Claro. Y en esta construcción del aprendizaje, bueno, tiene que, digamos, no solamente es cognitivo, sino ya pasa a ser incluso kinestésico, ¿no? Porque tienes que, digamos, hacer el guión, ¿no? Para este escenario de teatro que has contado, tienes que trabajar el guión, tienes que escenificarlo, representarlo, ¿no? Dramatizarlo, y todo esto es una construcción cognitiva conductual increíble, ¿no? Que es un proceso mucho más complejo que un proceso básico de recepción cognitiva, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Y además, bueno, en el primer reto demandaba una cosa diferente, ¿no? Yo recuerdo mucho que hubo como 12 funciones de esta obra teatral, pero en las primeras la gente no quería intervenir, pero luego intervenía y se involucraba en la dinámica, ¿no? Y este involucramiento genera un alto nivel de recordación posterior, ¿no? Entonces era linkear el modelo con emociones, que generalmente es lo que lleva a que uno aprenda, ¿no? A veces el tema emocional, sobre todo los que somos muy cognitivos, yo me declaro cognitivo, a veces no lo tomamos muy en cuenta, pero todos los que están en la sala ahora, si recuerdan qué fue lo que aprendieron más o dónde aprendieron más, fue cuando las emociones estuvieron involucradas. El reto en el segundo caso era que no había presencialidad. Y creo que este tema de la no presencialidad es siempre un reto cuando queremos trabajar dimensiones que tienen que ver con cambios de mindset, con cambiar la mirada frente a algo. Entonces ahí el tema de lo no presencial
aparece como un gran reto. Entonces había necesidad de utilizar otras herramientas, ¿no? O otros recursos que ayudaran a que eso ocurriera, ¿no? ¿Cuáles consideras que fueron los elementos claves para innovar esas experiencias de aprendizaje? Bueno, cuando armamos voy a tocar el segundo porque fue realmente un reto. Construimos más de 70 recursos para este programa, muchos más. Y, a ver, obviamente, como en todo un proceso de diseño de un programa de esta naturaleza que tenía varios módulos, que se iba a dar en el tiempo, había que tener un macrodiseño, pero el macrodiseño finalmente es un gran plano a 5.000 o 10.000 pies de altura que había que aterrizar, ¿no? Y aterrizarlo en procesos, en recursos. Yo creo que el principal, de hecho hicimos muchas cosas, hicimos podcast, tanto de audio como de video. Llegamos a hacer microlearnings, muchos microlearnings. Algunos de estos microlearnings estaban integrados en módulos integrados de recursos, que fue un nombre que el proveedor nos gestó, que le llamábamos MIR, el MIR 1, el MIR 2. Hicimos pruebas de aprendizaje distintas, utilizamos casos, revistas digitales, generamos foros, o sea, utilizamos muchos recursos, porque la idea era generar, en primer lugar, una conexión emocional con el tema, y luego a partir de ahí comenzar a descubrir cuáles podían ser las herramientas. Pero el equipo no era muy grande y teníamos no mucho tiempo, entonces, y además teníamos que ir construyendo y produciendo al mismo tiempo que íbamos diseñando. Entonces aquí yo diría que el punto clave fue un mindset ágil, porque nos permitió trabajar de esa forma, ¿no? O sea, construyendo de a pocos, probando, corrigiendo, al mismo tiempo que íbamos diseñando lo otro. Entonces, este enorme GAN que teníamos que permitía ir haciendo las cosas continuamente, hizo que pudiésemos ir construyendo pues todos estos recursos, ¿no? Entonces, no sé, además cada módulo tenía sus expertos de aprendizaje, o sea, partíamos desde la misma, expertos de conocimiento, ¿no? Partíamos desde la misma experiencia de la empresa para poder construir el contenido. Entonces, al diseñar un módulo, íbamos donde la empresa, recogíamos la información de la gente que vivía la experiencia o que había tenido la experiencia, teníamos que traducirlo, pero tampoco podíamos ir por toda la cascada del ADI, ¿no? Que los que están aquí conocen, ¿no? Desde el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación, y terminar la cascada para recién saber si funcionaba. En algunos casos teníamos que simular cómo podía verse en la plataforma, mostrarlo a nuestro cliente interno. El cliente decía, bueno, sí, me parece bien, pero no, esto necesita un ajuste porque no estoy logrando capturar el sentido. Entonces había que cambiarlo nuevamente, pero al mismo tiempo íbamos avanzando en otros, ¿no? Entonces en algún momento teníamos muchas cosas moviéndose, pero forma parte de la mentalidad ágil, ¿no? O sea, la mentalidad ágil hace que haya un movimiento más bien circular, ¿no? De producción, prueba, corrección, producción, prueba, corrección, y se va afiatando y ajustando y se va construyendo sobre la marcha, ¿no? No es la gran construcción que dura muchos meses y que finalmente podemos generar un producto que no está asociado a lo que el cliente pidió al inicio, ¿no? Y el tema del mindset ágil y la colaboración, porque hubo mucha colaboración de parte de gente interna, de gente de la empresa, entre gente interna, con los consultores y con los diseñadores para poder armar. No éramos un grupo muy grande, éramos un grupo de 5, el grupo nuclear, ¿no? Pero contamos con la colaboración de mucha gente, que daban un tiempo, que grababan, el líder que grababa el podcast, el otro líder que hablaba sobre su experiencia, que contribuía con algún caso particular. Entonces había que ir recogiendo esta información. Entonces todo este movimiento, y me estoy acordando de Janet, de las comunidades de aprendizaje, hizo pues que se revitalizara
todo con un único fin, crear un programa que fuera una construcción de todos. ¿Y cómo secuenciaron todos esos recursos? ¿Hubo alguna lógica? Claro, claro. Como te decía al inicio, había como un gran macrodiseño, ¿no? Que fue como un gran draft, ¿no? De todo el gran plano, ¿no? Como quien va a construir una ciudad o va a construir Ajá. una línea de metro, donde estaban las estaciones, digamos, ahí. Ya. Pero luego nos íbamos acercando a cada uno con tiempos, con cronogramas, con momentos de revisión, ¿no? Muy, muy precisos, con un orquestamiento, pues había un project manager, sino un product owner, que era el que de alguna manera gestionaba esta orquesta y que ayudaba a que esto se diera, ¿no? Entonces, cada producto se recogía, se diseñaba, se producía en una primera versión algún subproducto, se probaba, se veía cómo se trabajaba y se veía cómo se hacía, y luego se corregía, ¿no? En algunos casos no la acertamos, ¿no? Y cuando ya teníamos avanzado algo había que corregir, entonces, bueno, no nos quedaba otra sino corregir, ¿no? O había algún punto en el que nos atascábamos porque no dábamos en el clavo con el asunto. A veces asuntos de tipo por la plataforma, porque no funcionaba en la plataforma, o porque no recogía finalmente lo que el experto de contenido quería transmitir, ¿no? Entonces había que trabajar fuerte en algunos casos, ¿no? Ay, súper, Karen. Entonces, parte de los elementos claves eran, no sé, pues tener una estrategia, un macrodiseño claro, tener un mindset ágil de todo el equipo, bueno, la colaboración, la combinación de recursos y los momentos en los que deberían utilizarlo, ¿no? Toda la secuencia instructiva, Sí. ¿no? De Y el recursos. constante diálogo con el cliente, que me parece que es un tema sumamente importante, que además es otra característica también de este mindset ágil, ¿no? Finalmente, no nos aislamos del cliente, ¿no? Estamos con el cliente todo el tiempo, ¿no? Constatando con él, validando con él, escuchando sus sugerencias y su sentir frente a lo que vamos produciendo, que es otra característica. En realidad, ahora que lo estoy contando y con lo que tú dices, fue casi como todo un proceso de agilidad o agilismo, como le llaman Ajá. ahora. Claro, porque hay varias iteraciones, pues, ¿no? Varias iteraciones Muchas, así, idas muchas. y vueltas. Ujú. También hubo necesidad de una creatividad y capacidad técnica, ¿no? Claro. O sea, cuando había que armar un microlearning, por ejemplo, había que pensar claramente qué cosa íbamos a dejar fuera, qué íbamos a poner ahí, porque un microlearning, claro, a veces el dueño del contenido quería 10 cosas, ¿no? Pero no podíamos poner 10 cosas porque entonces dejaba de ser un microlearning. Entonces, ¿cuál era lo esencial? Claro. Queríamos decir, o cómo traducíamos las otras 8 que habíamos dejado fuera en otros recursos complementarios o en otros recursos que pudiesen también ser igual de asequibles y motivadores para las personas como era un microlearning. Ujú. Claro, los contenidos definitivamente tenían que ser, si bien podían tener algunas características como corto, preciso, claro, etcétera, lo más importante es que tengan el valor, ¿no? El valor Claro. para el objetivo, ¿no? Del proyecto. Y en estas experiencias, Car, ¿qué resultados obtuvieron, ¿no? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Sí, hace unos días hablaba con el líder con el que se quedó, pues han pasado ya varios meses de este tema, ¿no? Casi más de un año, diría yo. Eh, y una de las cosas que me decía era la satisfacción que señalaban los usuarios al reconocer en el producto que recibían, primero cosas de la organización, pero al mismo tiempo elementos que venían desde fuera, ¿no? Elementos que venían desde fuera. Y eso me parecía, esa integración les parecía a ellos novedoso, útil. Algunos señalaban que nunca habían tenido un programa de esa naturaleza que tuviera recursos tan variados, articulados en una plataforma a la cual ellos podían acceder cuantas veces quisieran.
Y si bien la plataforma no era la mejor plataforma del mundo, o sea, la empresa tenía un Moodle, claro, en una última versión, pero igual era una plataforma que suele ser un poco dura, sobre todo para procesos de autoaprendizaje. Pero sin embargo, ahí pudieron reconocer el beneficio del producto. Pero lo otro y lo más importante es que encontraban aplicabilidad. Entonces, porque fue un elemento adicional desde la partida, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que esto fuera aplicable? ¿No? ¿Cómo hacemos que ellos puedan reconocer en lo que hacían eh, lo mismo que estaban estudiando, cómo podían sacar desde lo que estudiaban o lo que aprendían herramientas o elementos que les pudiesen ayudar a actuar mejor, ¿no? Porque al final ese era el objetivo, ¿no? Que ellos cambiaran la manera de conducirse o innovaran en su manera de conducirse como líder. La innovación también iba en el resultado, ¿no? Ajá. Y todo este resultado también fue pues completamente un nuevo ecosistema de aprendizaje, ¿no? Que implementaste un nuevo ecosistema de aprendizaje, claro. Ciertamente, o sea, digamos, muchos de los líderes, por ejemplo, que actuaron en los podcasts, o muchos de los que finalmente intervinieron como expertos de contenido, nunca habían trabajado directamente en esto, ¿no? Pero fue muy interesante. Para mí una experiencia muy rica fue, por ejemplo, con la gerente de eficiencia, ¿no? Ella, claro, entonces imagínense todos una gerente de eficiencia, ¿no? Es alguien bastante rigurosa en sus procesos, está buscando indicadores y todo lo demás, pero logramos involucrarla en el proceso y encontró ella misma una oportunidad de transmitir no solamente la parte dura del asunto, sino todo el espíritu detrás de la eficiencia y llegó a estar convencida que eso era lo que quería transmitir. Entonces convocaba a sus equipos aportaban con contenidos, entonces digamos, se generó una dinámica en una unidad que nadie podía pensar que tenía que ver con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahí toda esa experiencia, toda esa riqueza que había ahí comenzó a ser catalizada en el programa y repartida y distribuida, ¿no? Hacia los líderes, quienes a su vez lo iban a transmitir a sus colaboradores de alguna manera. Entonces, ahí se generaba todo un proceso, pero también en los foros, en las intervenciones, por ejemplo, en algunos casos que se tomaron eran de los mismos líderes, desde sus mismas experiencias. Entonces, esto que hablábamos al inicio de la comunidad de aprendizaje, en donde el continuous learning, el lifelong learning, el informal learning, aparecen como elementos centrales para enriquecer la comunidad de aprendizaje, estaba ahí vivo, ¿no? Era un ecosistema que funcionaba muy bien. Pero acá tenemos una consulta que nos ha escrito Janet por el chat y nos dice, interesante proyecto, una consulta, ¿cómo les fue con la adopción del proyecto por parte de los usuarios? Bueno, es lo que estoy contando justamente, o sea, los usuarios eran los líderes, ¿no? Y esta era la experiencia que estoy comentando, ¿no? Encontraban valioso el producto porque era innovador en el sentido de que no habían encontrado algo similar, la manera como accedían o lo utilizaban, la aplicabilidad del producto también fue algo que ellos percibieron. Súper. Car, y con toda esta experiencia, ¿tú cómo ves la gestión del aprendizaje y la innovación en el futuro? A ver, quiero hablar desde el concepto de la innovación mismo, ¿no? Porque creo que ese es el punto central, ¿no? A ver, cuando hablamos de innovación, la palabra que tiene que estar asociada a innovación es la creación de un nuevo valor o la creación de valor. Yo puedo traer cosas nuevas al sistema y seguramente el sistema se va a ver afectado porque cada vez que introducimos algo nuevo en un sistema, el sistema se moviliza. Pero no necesariamente puede crear el valor que necesitamos. Y ese es la clave para entender la innovación. Entonces yo sí creo que si tenemos que pensar en el futuro del aprendizaje, tenemos que pensar también qué es aquello
que puede dar valor al aprendizaje, que puede hacer que además el aprendizaje pueda servir para los retos que se presentan ahora y se presentan en el futuro, que además no sabemos cuáles son. Pero yo sí creo que estos temas que he señalado, ¿no? Los ecosistemas de aprendizaje, el continuous learning, temas como upskilling, reskilling, como elementos importantes también que van a venir en el futuro, son fundamentales. Ahora, todo esto tiene que ver más con la gestión, con la concepción del aprendizaje. Y este es como una primera mirada, un primer nivel desde donde debemos ver la innovación, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser estas tendencias que vamos a adoptar, estas estrategias que vamos a adoptar para poder responder a las demandas del aprendizaje en el futuro? Pero también hay a otros niveles, ¿no? A nivel de la experiencia, por ejemplo, que es un nivel mucho más tangible y que lo hemos visto el año pasado mucho, ¿no? Cuando hemos pasado de la presencialidad mayoritaria a la mayor parte del tiempo a hacer las cosas de forma virtual, de forma no presencial, de forma remota, se ha planteado un reto para la experiencia. Muchas personas, muchos de nosotros podemos haber fallado en querer trasladar lo presencial al escenario de una pantalla, ¿no? Y entonces hacíamos lo mismo de lo presencial en la pantalla, pero no, el aprendizaje remoto demanda otros paradigmas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo vamos a estar en la pantalla para que las personas puedan tener una verdadera experiencia de aprendizaje? De repente, presencialmente, 4 horas iba muy bien, además incluíamos break y sándwichitos, ¿no? Pero en una experiencia virtual, 4 horas puede ser demasiado. De repente, en una experiencia presencial, la habilidad del orador, su simpatía, su corporeidad, su fisonomía podía ayudar enormemente al impacto en la presencialidad. En la virtualidad, en donde solamente nos ven en la parte de arriba y en donde nuestra gestualidad importa mucho, nuestra manera de hablar, nuestra claridad, qué decimos, cómo decimos, cuánto decimos, es fundamental. Entonces la experiencia también cambia. Y aquí es donde entran las herramientas, las que hablaban los primeros participantes, y muchas otras, ¿no? Como el Kahoot, el Menti, hacer encuestas por SurveyMonkey, el Jamboard, el Padlet, o sea, todos estos elementos bueno, yo por lo menos los he usado y que sirven, el Miro, ¿no? Que sirven para poder generar participación, son finalmente herramientas, pero pueden hacer que la experiencia de aprendizaje virtual, remota, sea más rica. Entonces, a ver, quiero retroceder un poquito. Cuando comenzamos a hablar de estas herramientas, de las plataformas, de todas estas cosas, comenzamos a emocionarnos, a entusiasmarnos. Yo quiero decir algo que quizás para los participantes puede ser como una sorpresa, pero yo les quiero decir, miren, los principios básicos para generar el aprendizaje siguen siendo tan vigentes como eran antes. La centralidad en el que aprenden. Cuando yo diseño, no diseño pensando en mí como diseñador o facilitador o docente o lo que fuera. Pienso y diseño pensando en el que aprende, ¿no? Los factores que contribuyen al aprendizaje, ¿no? La motivación, la experiencia previa, la relevancia de lo que se aprende, la conexión del que participa en el proceso de aprendizaje con el contenido, sigue siendo un elemento sustancial, ¿no? Antes decían, cuando yo enseñaba presentaciones efectivas hace muchos años, decía, bueno, uno tiene que empezar una presentación efectiva poniendo una estadística, o contando un chiste, o contando una historia. Sigue siendo válido. Una historia bien contada es válido. Si uno le pone el énfasis y la voz y los gestos y la cara, sigue siendo válido. Y entonces, y lo mismo, la secuencia instruccional, por dónde empiezo, con qué sigo, cómo termino, sigue siendo válido. Obviamente en el diseño voy a meter el Padlet, el Jamboard, el Kahoot, el Menti, voy a parar y voy a usar el Miro para
promover la participación, pero son finalmente herramientas que se caen completamente sin un mal diseño, que se destruyen sin un diseño instruccional. Y el diseño no va a funcionar si no parte de una mirada sincera al usuario. Y aquí sí está lo nuevo, ¿no?, que ha venido, ¿no? Si yo no entiendo quién es el que aprende, no sé qué es lo que está necesitando, no sé cuál es su punto de partida y a dónde quiere él llegar, ¿no? Entonces, no hay innovación posible. La innovación es crear valor, ¿no? Y entonces podemos tener el mejor LMS, pues, ¿no? El mejor LMS, pero podía no crear ningún valor y entonces no hay innovación que valga, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Excelente, Car, qué interesante. Sí, pues la innovación es crear valor y valor para el usuario. ¿Y cómo identificamos cuál es el valor para el usuario? Conociendo sus necesidades, ¿no? Conociendo qué quiere, qué necesita, qué espera, cuáles son sus expectativas, ¿no? ¿Qué desea aplicar, qué va a hacer, ¿no? Con ese aprendizaje, es generar valor. O la empresa, ¿no? Al final la empresa Ujú. quiere que se genere valor a través del aprendizaje, ¿no? Pero el aprendizaje es algo que trasciende un curso de capacitación y trasciende un taller. El aprendizaje está vivo en la empresa y hay que recoger esa experiencia conjunta que se va dando todos los días, en todo momento, con ese continuous learning. Y eso hay que saber Ujú. usarlo en estos ecosistemas tan potentes. La palabra ecosistema me parece que viene para quedarse. Claro, importante esto es lo que dices, ¿no? Que el aprendizaje no se mueve por sí solo, sino que el aprendizaje genera desarrollo en las personas, pero además también genera un impacto en la organización, ¿no? Eso es Total. súper. Total. Si no, no tiene sentido también, ¿no? Este es algo que pongo a veces en mis cursos, ¿no? O sea, a veces un curso, ¿no?, traduciendo el inglés, luego un milagro ocurre y aparecen los resultados y la verdad que no es así, ¿no? O sea, no es que un milagro ocurre, ¿no? O sea, tengo curso al final. El curso también es una herramienta, ¿no? En su conjunto, una herramienta, una caja de herramientas, ¿no? Que generan experiencias, ¿no? Al final un curso, un taller, son experiencias. Ujú. Hoy en día se habla mucho de la experiencia del colaborador. Es un término que se está usando mucho en las empresas y yo lo asocio mucho también con la experiencia del que aprende, ¿no? Al final alguien recuerda las cosas a partir de la experiencia en la que vive, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. creamos esa experiencia que logre el aprendizaje y que logre capturar los contenidos que necesitamos y los cambios que la gente necesita para poder luego generar los resultados del negocio? Eso me parece que es fundamental. Por tanto, Ujú. nuestra mirada sí está en primer lugar en los resultados. O sea, yo no empiezo Claro, algo sino pensando en el qué resultado quiero obtener. claro, en la organización. Y en la persona, no en la empresa, Ujú. en la persona. ¿Cuáles son esos resultados? Y saber también, ya que hay algo nuevo que, bueno, qué bueno, de esto estaba hablando hace un ratito, ¿no? De que el proceso de aprendizaje, al final, los factores que afectan el aprendizaje siguen presentes, ¿no? La motivación, ¿no? O sea, yo puedo motivar a la gente con un Kahoot, puedo motivar a la gente con un Menti, pero puedo motivar a la gente con una buena historia. Y, y puedo enganchar a la gente con el contenido de múltiples maneras, ¿no? La expectativa es algo que hay que recoger y tener siempre presente, la experiencia previa que tienen los demás, importante en el mundo de aprendizaje, de aprendizaje virtual, de aprendizaje remoto, ¿no? Hay que saber cómo la gente se mueve con los aprendizajes remotos. Una vez, no hace mucho, tuve la oportunidad de dar una conferencia, un webinar a profesores ya de cierta edad y experiencia, profesores muy buenos presencialmente. Y la verdad que en mi tema de Kahoot no funcionó, pues, ¿no? La gente se a entrar, no lograba apretar el color necesario. A ver, ¿qué experiencia tiene la gente en el uso de estas herramientas también? Porque si no estamos tratando de introducir algo que la gente no va a aprender y más es la demora y la Sí. estrategia que tiene la gente en el tema, ¿no? O por ejemplo, pensar ingenuamente que todo el mundo tiene un smartphone que funciona, ¿no? O que la red no se va a caer, ¿no? Entonces a veces cuando decimos, ya, claro, voy a programar un Kahoot en este taller, ya, pero a ver, ¿hay red para todos? ¿O la gente tiene sus megas contados con su plancito prepago, ¿no? Entonces eso hay que verlo, Claro. cómo va a funcionar, ¿no? El estilo de Sí.
es fundamental, no lo dejamos, ¿no? Hay todo un trabajo que en otra oportunidad podemos hablar sobre cuáles son las nuevas competencias que se requiere para poder trabajar de forma virtual. El estado emocional fundamental, la relevancia, son claves, ¿no? Entonces, siguen siendo vigentes las viejas cosas, solo que hay que introducir estos elementos nuevos para que se transforme todo completamente. ¿Quiénes son tus referentes en el aprendizaje corporativo? ¿Qué libros o blogs recomiendas seguir? Mira, ahora yo tenía un libro que le llamaba como la Biblia del aprendizaje, es un libro del año 2006, ya para algunos es súper antiguo, que se llama The Six Disciplines for Breakthrough Learning, que creo que por ahí está en el cómic. Te puedo pasar la información por el chat. Pero hay multitud de información que continuamente se produce. Yo lo que les sugiero, para mí un referente muy importante es la Association for Talent Development de Estados Unidos. Busquen como td.org en la web. Y ahí van a encontrar, esta es una asociación que todos los años se reúne y reúne a todos los autores, consultores, investigadores de los temas de aprendizaje corporativo. Ahí hay múltiple información. Obviamente hay que ser socio por algunos dólares para poder entrar a todos los recursos, pero hay recursos también libres a los que uno puede acceder. Hay referencias muy importantes. Y yo les diría que si alguien quiere entrar a un gran mapa donde están todos los recursos, porque todos los autores de todos los libros que nosotros leemos pertenecen a esta asociación, van a esta asociación y tienen todos los años un evento en el que discuten todos esos temas, ¿no? Este es el ATD, pueden poner atd.org. No, TD, ahora es TD, ha cambiado a TD.org. Ya ha cambiado. Sí, td.org. Okay. Acá tenemos otra pregunta de Susan. Recomendaciones de herramientas virtuales para hacer capacitaciones didácticas a personal técnico y operativo. A ver, personal técnico y operativo. A ver, todo dependerá, Susan, de cuál es tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que tú quieres que ellos aprendan o recuerden o incorporen, ¿no? Si tú lo que quieres es, por ejemplo, que ellos aprendan un proceso y no que queda otra, sino hacerlo de manera virtual, puedes usar desde cosas tan complejas como la realidad aumentada o la realidad virtual, que ya existe, donde tú puedes reproducir un proceso y hacer que la gente lo vea, hasta microlearnings a manera de recetario de cómo hacer un proceso desde el punto de vista técnico, ¿no? La realidad aumentada es una herramienta que no se está utilizando mucho. Yo creo que cada vez es menos costosa, porque, claro, ahora todo esto se ha potenciado, pero es una cosa muy buena porque es como si a partir de una infografía, imagínate una infografía, tú entras a algún elemento y se reproduce algún video o un proceso que le permite a la persona que está viendo entender qué es lo que está pasando ahí. En el mundo técnico y operativo esto funciona muy bien. Los microlearnings siguen siendo un hit y son muy importantes porque son videos cortos de pocos minutos centrados en un contenido particular que tú quieres que la persona entienda, aprenda o comprenda. Yo puse un ejemplo medio trivial que eran las recetas de YouTube, pero creo que te da una idea de por dónde van. Entonces, yo te diría que depende mucho de cuál es tu objetivo. Ahora, herramientas para la clase hay, me imagino, más de las 12 que yo conozco. Más de las 12 que yo conozco y te invito a explorar, ¿no? Mencioné varias, ¿no? Que son Jamboard, Padlet, SurveyMonkey, Menti, Kahoot, Google Forms. O sea, son varias herramientas que tú puedes usar, pero esas herramientas sirven en la medida de lo que tú vayas a diseñar, de lo que se vaya a diseñar. Si no, no sirven, ¿no? Son herramientas finalmente.
Y, La clave aquí, Susan, es el diseño. sí, y también la necesidad del usuario, ¿no? O sea, Claro, porque algunas veces desde la necesidad del usuario, claro. sí, porque algunas veces el personal operario no tiene mucha familiaridad con sistemas muy complejos, ¿no? No, no Entonces los hay que tienen. darlo de determinado, de repente sencillos, interactivos y todo, pero sencillos como también lo que menciona acá, microlearning, videos y todo, y se pueden utilizar también las redes sociales, ¿no? O sea, se puede utilizar WhatsApp, grupos en Facebook, grupos privados en Facebook, y etcétera, ¿no? Porque los operadores, ese perfil no necesariamente utiliza tanto como el personal administrativo, utiliza tanto programas muy complejos, ¿no? O por ejemplo, solamente decir Moodle, el LMS, muchos operadores no lo utilizan tanto. Entonces, en esos casos hay que ir a la necesidad del usuario, al contexto del usuario y ver qué cosa ellos actualmente utilizan, ¿no? Cómo se comunican y Miren, en su realidad, en su contexto, identificar qué recursos y qué herramientas utilizar. mira, yo he llegado a utilizar recientemente para una empresa industrial, algo tan simple como una buena infografía. Una buena infografía bien hecha, que no es una cosa menor, porque implica creatividad, capacidad para diseñar, articular diversos conceptos de manera simple, a veces puede ser mucho más útil que algo muy sofisticado, ¿no? Porque recuerden, en algunas situaciones, los usuarios no es que tengan una computadora, no trabajan con computadoras, ¿no? No es que tengan como nosotros una computadora delante. Y entonces, lo que tienen que es un celular, ¿no? Que pueden utilizar en algún momento, pero a veces y eso, porque si están en el campo, a veces no hay red. Entonces, a veces una buena infografía bien producida puede servir enormemente para el proceso de aprendizaje. Lo nuevo no mata necesariamente lo un poco antiguo. El reto otra vez será cuál es la necesidad del usuario y sus posibilidades y el tema del diseño y el objetivo. ¿Ah? Para mí el tema de qué es lo que quiero que consiga este usuario, ese es el punto clave de todo. Ujú. A ver, aquí hay otra pregunta. Recomendaciones para crear sesiones de aprendizaje a personal de supervisión que su tiempo siempre es limitado. Corto. La respuesta es corto. O sea, corto y aplicado. O sea, yo lo que te diría es, a ver, imagínate que cada lunes o cada viernes a las 8 de la mañana apareciera una píldora bien diseñada a manera de microprograma de 3 minutos sobre un tema. Espectacular. Es más, podías ir creando un hábito en estos de que cada lunes o cada viernes, o lunes y viernes, dependerá de las posibilidades, ellos esperan el programa. Y el programa te dice, por ejemplo, el primer elemento para dar feedback. O imagínate que el programa te dice 2 formas como saber si tu colaborador está trabajando bien. No sé, estoy inventando, porque esas necesidades habrá que recogerlas. Pero a lo que voy yo es, resulta corto. Y si además está colocado en alguna plataforma a la cual ellos puedan regresar muchas veces, es espectacular, porque entonces ellos podrán regresar y volver a ver. Claro, si producimos algo de 10 minutos o de 15 minutos, nadie va a regresar a ver otra vez los 15 minutos. Pero si es una cosa de 3 minutos con una píldora clave, yo sí voy a regresar. Entonces, bueno, si no hay dinero para dar las píldoras, piensa en las infografías. Cada viernes en la mañana le llega una infografía bonita hecha en la que te dice los 3 elementos que tienes que utilizar para poder dar feedback a tu colaborador. Perfecto. ¿No? Y ese puede ser una forma como la gente puede ir entrando, ¿no? Y aquí el punto es capturar la necesidad del usuario y también sus gustos, ¿no? A veces fallamos, no le damos mucha importancia, es algo que yo aprendí mucho con este segundo proyecto, la importancia de la línea gráfica, ¿no? La importancia de cómo hacerlo, que sea también una experiencia corta, pero gustosa, ¿no? Respecto a lo que hacemos, ¿no? Claro, ¿No? Y atractiva, es atractiva para el atractiva, usuario. ¿no? Atractiva para el Ujú, usuario. ujú.
El Aquí centro de Sofía, todo lo tiene el usuario, sí. así es. Sofía pregunta, ¿cómo saber que el aprendizaje corporativo se está dando de la mejor manera? Por los resultados. Los resultados vuelven a ser el elemento central. A ver, esta es también otra charla que podíamos tener con Diana, a ver si lo hacemos un día sobre el tema de evaluación del aprendizaje, ¿no? Pero a ver, lo primero es si la gente, ¿qué opina, no? Lo primero es si la gente opina que eso le parece bien. ¿Qué opina la gente de esto? Eso es lo primero, ¿no? Pero también mucho es qué, qué nuevas formas de hacer se están capturando por estas personas. Entonces, observar si es que ha habido algún cambio entre cómo eran antes y cómo son ahora, cómo actuaban antes y cómo actúan ahora, perdón. Entonces, ese también va a ser una forma de darnos cuenta si es que esto se está incorporando en la manera de actuar de las personas, ¿no? Y claro, ya a un nivel mayor es si esto está generando resultados de importancia para el negocio. ¿Cambió algún indicador importante del negocio a partir del aprendizaje o no cambió nada? El problema más grande, y no se asusten con eso, es que las empresas no suelen medir, porque es costoso, es complejo, es engorroso a veces hacerlo. No usamos mucha data y ese es un elemento fundamental para poder ver los resultados. Pero la respuesta básica es, ¿qué resultados se están dando? ¿Qué está apareciendo a partir de ahí? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Eh, Desde lo más básico, que es si la gente le gustó o no, hasta lo más complejo, que es si ha habido cambios en los indicadores valiosos para el negocio. Ujú. Otra pregunta de María José López. Dice, ¿qué enfoque se le puede dar al aprendizaje en la industria alimenticia? ¿Cómo impactar al grupo de trabajo? Mira, María José, industria alimenticia es una industria, dependerá otra vez del objetivo y de la necesidad del usuario. O sea, fíjate, ustedes me dirán, pero no nos da ninguna respuesta. Es que lo que pasa es que dependerá de lo que sea. La industria alimenticia es, oye, ¿cómo, por ejemplo, me imagino que el tema de la calidad o el tema del cuidado de la calidad, entendía también como el cuidado en el proceso productivo, ¿no? El uso de las ISOs, ¿no? Las normativas, son fundamentales, ¿no? Entonces ahí, o la seguridad y salud en el trabajo, o sea, también es otro elemento nuclear, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en esa industria? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la necesidad? ¿Es una necesidad de aprender mejor un proceso? ¿Es una necesidad de cómo aseguramos cierta normativa para que los productos sean de la calidad suficiente, de tal manera que lleguen sin problemas al usuario final, al comprador? Es un problema de cómo se articula el equipo para que no se pierda la secuencia y no tengamos accidentes de trabajo o fallas en el producto o producto desechable al final. Entonces dependerá. Entonces, dependiendo de eso, será el diseño y será la herramienta y será la innovación que tendrás que utilizar. Ujú. Sí, exacto. Foco en el usuario, ¿no? Con el Foco en su usuario. necesidad, en su experiencia para crear valor en el usuario, en su aprendizaje, en su desarrollo y en los resultados y el impacto que le podamos dar a la organización. Eso. Y con eso, teniendo claro eso, ya el diseño sale solo, ¿no? El diseño solito se empieza bueno, se idea solo y sale. Bueno, a ver, más aquí estoy mostrando, se está presentando la infografía con todos los elementos claves que hemos conversado hoy en este webinar con Carlos Alberto. Realmente muchísimas gracias por este Gracias espacio, a ti por tu por este tiempo. espacio, por permitirme compartir estas ideas. Y nada, muchas gracias a todos por su atención. Y nada, ahí quedamos para cuando tú quieras tocar alguno de estos temas que seguramente van a generar más de estas infografías que están tan fantásticas, ¿no? Esa Sí. centralidad del usuario, eso que todo está dirigido a la persona, me parece clave, ¿no? Y eso es fundamental.
Estos son todos, han sido todos los elementos claves que necesitamos en experiencias innovadoras de aprendizaje con Carlos Alberto. Y quizás detrás de algo que no se ve, porque no es manera de verlo, pero le digo a la audiencia para que lo vean, detrás de esta infografía que están viendo ahí, están todas estas cosas tecnológicas que van a hacer que esto se convierta en realidad. Los LMS, las herramientas, las nuevas formas de diseñar. Exacto, es todo el soporte, ¿no? Todas nuestras herramientas, recursos, técnicas, que son el soporte a todo lo que podemos idear en el diseño instruccional, de toda una experiencia centrada en el usuario. Bueno, esta es la infografía que hemos, durante todo el webinar hemos hecho Visual Thinking, nos ha acompañado César Híjar, y bueno, este es el resultado del webinar de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo. Esperemos que esta sesión les haya no solamente gustado, sino que haya contribuido en todas las ideas que pueden implementar en su organización. Listo, entonces, muchísimas gracias a todos. No se olviden de completar la encuesta de satisfacción para conocer sus opiniones. Y bueno. Gracias. Chao. Chao, listo, Carl. Muchísimas gracias. Chao, chao.